por lo menos presentar algo nuevo. Hacer un anuncio. Hacer un anuncio. Que no se esperara, que impresionara. Exactamente. Ahora no ha habido nada de eso. Lo que ha habido es un resumen detallado y a veces exagerado, incluso con cifras que son muchas veces dudosas, ¿no es cierto? Y sin embargo, quizás las grandes ausencias, yo diría, a pesar de que él es consciente, ha sido la lucha contra la corrupción. García es muy consciente, él es muy claro, dice, el gran problema que tenemos es la corrupción, pero no hay una medida clara que lo plantee sobre la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? Y tampoco había un reconocimiento más o menos claro, lo que ha querido de la parte que le toca, exacto, ¿no? Lo que ha querido presentar simplemente que se trata de algunos malos funcionarios, no ha querido presentar que se trata de un sistema montado exprofesamente, ¿no es cierto? Y donde su partido tiene una participación importante. Y quizás por eso es que no plantea las medidas correctivas adecuadas, ¿no es cierto? Porque sabe que si lo plantea con seriedad va a tener serios problemas al interior de su partido. Entonces yo creo que esa es la razón por qué García, no es que no sepa García y no sea consciente de que uno de los grandes déficits que tiene es la lucha contra la corrupción. Lo que pasa es que si él se aprieta, se la a fondo en ese tema, va a enfrentarse a su propio partido y se va a ver envuelto en problemas, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una de las grandes ausencias. Otra gran ausencia es, a pesar que García se reclama de que ha avanzado la descentralización, es el tema de la regionalización propiamente dicho. Cierto, no podemos negar que en los últimos 3 años las regiones han crecido enormemente sus presupuestos vía canon, pero eso no es obra del actual gobierno. Pero básicamente por el canon minero. Exactamente, claro. Esto no es obra por gobierno, esto se deriva de las normas dadas en el anterior gobierno, con Toledo. Entonces, y del boom minero, ¿no? Claro, no, la proporción se deriva de la ley y claramente como hay plata, entonces eso aplicado a la ley ha habido un crecimiento de 2 o por 3, ¿no es cierto? Pero no es porque García ha hecho una reestructuración. No es un mérito de este gobierno, de García, definitivamente. En todo caso un mérito de Toledo, para empezar, y sobre todo es del boom minero que tenemos en el país, ¿no es cierto? Creo que segunda cosa. Tercera cosa que yo veo una ausencia y creo que ya García no lo ha tocado y no le interesa es, ¿qué hacemos con el Estado? En general, yo sí tengo la impresión que García sigue en la política de Fujimori de ir matando lentamente al Estado. De ir disminuyéndolo y en áreas claves, además. Ir disminuyéndolo, pero de manera silenciosa, por ahogamiento, por asfixia, ¿no es cierto? Sueldos de los funcionarios del Estado, de trabajadores del Estado, paralizados desde hace 10 años, 800, 600, 700 soles. Y su ufana de legitimar, fíjense, y eso a mí sí es ya preocupante, de formalizar la informalidad, ¿no es cierto? Yo, ¿cómo puedo decir reducir el derecho de un trabajador que tiene a 30 días de vacaciones? Puedo presentar como un logro darle 15 días de vacaciones, ¿no es cierto? Es otra forma, entre comillas, de achicar el Estado, de reformar el Estado. ¿Qué es lo que está haciendo? Como está pasando con la educación. La educación no se anuncia un programa de privatización directo, ¿no es cierto? Pero cada día vemos que en varios lugares, varios distritos, el número de colegios y el número de estudiantes nacionales va reduciéndose porque gran parte de los profesores, de los padres de familia, frente a la crisis de la educación pública, terminan colocando a sus hijos en colegios privados sin ninguna control de calidad tampoco, ¿no es cierto? Sin ninguna seguridad de que la educación que van a recibir allí es bueno. Tampoco de ese tema trataba el señor García, ¿no es cierto? Podemos reconocerle un gran mérito el esfuerzo que han hecho por incorporar a un grueso sector de los profesores en la carrera pública magisterial basada en la meritocracia. ¿No? Es un mérito que no podemos dejar de pasar, pero es harto insuficiente para pensar en un programa educativo. Entonces ya tenemos varias ausencias de lucha contra la corrupción, ¿qué hacemos con las regiones? Como hemos dicho, o sea, apenas le hará pasado la pluma, como diríamos, al Congreso, hay que dar una ley para no esperar la acción voluntaria de los gobiernos regionales y más bien que este proceso se acelere de la regionalización. Y no más, ¿no es cierto? Educación, tampoco se ha tratado el tema de manera ordenada, sistemática. Universidades, uno de los grandes temas ausente, hoy en día, totalmente ausente, ni los ha mencionado. Y uno de los temas cruciales hoy en día del Perú es las universidades. Si vamos a ir con las universidades que estamos, tanto públicas y privadas, creo que las posibilidades de desarrollo del país va a tener serios problemas en este tema, ¿no es cierto? Ajá. Ahora, para ser realistas, tratándose del último mensaje, considerando que le queda un año de gobierno, del cual ya estamos en plena campaña electoral municipal y regional y inmediatamente viene la campaña presidencial y congresal, realmente es difícil pensar que pueda hacer todas esas reformas, tendría que haberlas hecho en años anteriores. Entonces, ¿pero qué se podría esperar para este último año de gestión para que, como él
inició su discurso, se cree un clima de paz social, de menos suspicacia respecto a la corrupción para garantizar precisamente estos procesos electorales en los cuales el partido aprista y él son protagonistas inevitablemente. Mire, yo en general cambios mayores ya no esperamos, porque si no los hubiese anunciado. Definitivamente lo que va a hacer el señor García es consolidar su política macroeconómica. Preocupación principal. En cuanto a lo que es la lucha contra la corrupción, lo que va a seguir haciendo es García de vez en cuando demandar de los órganos de control y del Poder Judicial que aceleren los procesos de lucha contra la corrupción. No va a pasar más allá de eso. Sin embargo, creo que es importante mencionemos, y esto se ha dado también con Toledo,